Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Os lo aseguro, si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Habéis oído el mandamiento: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltera con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio, pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tu voto al Señor. Pues yo os digo que no os juréis en absoluto ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Que más se repite en el Evangelio del día de hoy, ¿no? ¿Cuál es? La palabra que más se repite. La ley, ¿verdad? Todo el Evangelio de hoy está centrado en la ley. Y nos da la impresión de que una ley mucho más difícil de cumplir. Por lo que Jesús hace, ¿no? Jesús comienza diciendo: antes se decía no matar, pero ahora si tú le dices desgraciado al otro, ya es como si lo hubieses matado. Entonces da la impresión de que fuera una ley más difícil la que nos pone Jesús a cumplir. Y esto hay que analizarlo con lupa. El otro día se me acercó una amiga que pertenecía a X o Y comunidad de la iglesia y me decía: padre, ¿será que yo puedo aplaudir en la Eucaristía? Entonces yo me quedé como perdido, ¿no? Yo dije, ¿qué clase de pregunta es esa? Pero sí, ella estaba preocupada en realidad porque ella no sabía si aplaudir en la misa o no aplaudir era malo. Porque en la comunidad a la que ella asistía le decían que eso era malo. Entonces yo le pregunté: ¿y tú quieres aplaudir? Sí, claro, padre, porque para mí la misa es una fiesta. Y si uno está en una fiesta, uno aplaude. Si uno está en una fiesta, uno baila. Y a mí me gustaría también hacer eso dentro de la Eucaristía. Y entonces yo le dije: pues hazlo. Porque al final es tu manera de manifestar el amor y la alegría y el gozo de Dios. Pero ahí también me di cuenta, hermanos, de que a veces
la ley y el rito raya con la ridiculez. Porque se tiene que tocar las palmas sí o no. Se tiene que utilizar batería sí o no dentro de la Eucaristía. Eso es ridículo. Tiene que leerse el Concilio Vaticano II, que de una u otra manera da vía libre a eso. Hay gente que se cree más liturgitas que la Iglesia. ¿Sí ven? Pero eso es ridículo. Si se aplaude o no se aplaude. Cuando en realidad hay cosas mucho más importantes que nosotros debemos centrar nuestra atención. Pero esto también nos da a entender a nosotros, hermanos, que hay gente y hay personas, incluso dentro de la iglesia, porque estamos hablando, recuerden ustedes, todavía el Sermón de la Montaña. Esto es lo mismo y el otro domingo seguiremos en el mismo Sermón de la Montaña y decíamos el domingo pasado que esto era dirigido principalmente para gente de iglesia. Y esto nos da a entender de que hay mucha gente dentro de la iglesia que no conoce el verdadero significado de la ley, que no entiende para qué Dios pone los mandamientos. Y hoy tendríamos que preguntarnos eso. ¿Por qué Dios pone mandamientos? ¿Por qué pone leyes? ¿Por qué Jesús incluso da la impresión de que las pone más severas? ¿Cuál es el sentido de la ley de nuestra vida? Porque muchas veces la interpretamos como coacción de nuestra libertad, como la limitación de nuestra libertad. Y así de una u otra manera lo entendieron los israelitas, ¿no? Si tú le preguntas a un israelita, a un fariseo, ¿de dónde viene la ley? Tal vez ellos te darán la respuesta consciente, pero inconscientemente lo que creen es en un Dios caprichoso que pone ley a la trocha y mocha porque a él le parece que esto no está bien y que otra cosa sí está bien. Y nos parece eso, un Dios caprichoso. Y esa es la razón por la cual llega Eva y cae. Porque cuando se le presenta la serpiente y le dice, ¿cómo es posible que Dios no los deje comer de ninguno de los árboles del jardín? Y Eva le dice, eso es mentira, podemos comer de todos menos de uno. La serpiente lo que le intenta decir, pero eso es ridículo. O sea, solamente porque a Dios se le ocurrió que de este árbol no pueden comer, entonces ustedes no comen. Es ridículo. Y entonces Eva dice, pues sí, ¿no? Porque si puedo comer de todos, podría comer de este. Entonces, como al Dios caprichoso se le ocurrió decir que el del medio del jardín no podían comer, entonces hay que obedecerle. Y obviamente, ya nosotros sabemos la consecuencia de eso, ¿no? Eva comió y pecó, y con ese pecado vino la muerte, vino la enfermedad y vino todo lo mal. ¿Por qué? Porque no sabía interpretar la ley. Después de eso, hermanos, entonces la ley llega a convertirse en la forma que yo tengo para agradar a Dios. ¿Para qué están los mandamientos? Para que yo pueda hacer a Dios feliz. Porque si yo cumplo los mandamientos, entonces Dios será feliz. Si yo cumplo los mandamientos, entonces Dios estará contento. Y si Dios está contento conmigo, entonces Dios me va a bendecir. Económicamente, no me va a mandar enfermedad, no me va a mandar muerte. Y entonces la ley se cumplió. La manera que yo tengo para alejar la ruina de mi vida, para alejar la enfermedad de mi vida, para alejar la muerte de mi vida. Porque lo único que yo tengo es tener contento a Dios. Miren, no entendimos en realidad por qué Dios hace los mandamientos. ¿Es acaso de verdad Dios alguien caprichoso? ¿Es verdad que Él solamente lo hace como para tener oprimido al hombre y para que el hombre recuerde que de una u otra manera somos sus hijos y tenemos que obedecerlo? Hermanos, Dios no hace nada por sí mismo. En realidad Dios todo lo que hace lo hace por nosotros. Para que nosotros estemos mejor. Para que nosotros vivamos mejor. Y los mandamientos, la ley y el mismo rito está precisamente para que nuestra vida sea mejor. Porque a veces vivimos como esclavos. ¿Para qué Dios puso los mandamientos? Para darnos libertad. Y eso es lo primero, hermanos. Porque a través de los mandamientos y de la vivencia de los mandamientos es como somos libres. El otro día, y esto hay que entenderlo muy bien, el otro día una amiga nos estaba contando la experiencia de cómo fue visitar a su hermana que era una monja de clausura. Las monjas de clausura son como las hermanas clarisas que están aquí, que esas mujeres cuando entran al monasterio no vuelven a salir más nunca en su vida. Incluso la misa uno la ve detrás de una reja. Si un familiar va a visitarla, no puede tener contacto físico con ella. Se visita detrás de una reja o de una cortina. Uno de un lado de la reja, la mamá de un lado de la reja y la hija del otro lado de la reja.
Entonces, hasta mueren ahí, las entierran ahí mismo en el monasterio. Entonces, una hermana, que fue hermana de comunidad, tiene una hermana que es monja. Y se fue a visitarla y, claro, la primera impresión fue fuerte, ¿no? Cuando ella ve a la hermana detrás de esos barrotes y de esa reja, la primera reacción que tiene ella es decirle, parece que estuvieras presa. Y le respondió la hermana, la monjita, la de clausura, dice, depende de dónde lo mires, porque desde mi perspectiva, la que estás presa eres tú. En el fondo, lo que le está diciendo es que ella es más libre en 4 paredes que lo que puede ser la hermana, que puede viajar, hacer y deshacer. Porque la libertad, hermanos, o la esclavitud no está relacionada a un lugar físico. Que sí, obviamente, pero no es lo único. No se agota ahí. Porque yo puedo ser esclavo comiendo en mi casa tranquilo, yendo a trabajar todos los días, compartiendo con los vecinos, yéndome al bar los fines de semana. Y puedo ser esclavo ahí. En cambio, esta mujer que está encerrada en 4 paredes es libre. Y un ejemplo actual, lo que le pasó al obispo de Nicaragua. El año pasado hablábamos sobre él y mandábamos a orar por él. 26 años de prisión. Ahí lo condenaron por ir en contra del régimen comunista. A él, a varios sacerdotes, seminaristas y laicos. Claro que como él es el obispo, entonces tiene más preponderancia. Y a este obispo le ofrecieron mandarlo, extraditarlo a Estados Unidos. Mandarlo a Estados Unidos y en Estados Unidos que pudiera ser libre y que no, como me imagino que eso es lo que pensaría el régimen, que no jodiera tanto ahí en Nicaragua. Oye, y el obispo dijo, prefiero 26 años aquí con mi pueblo. Prefiero asumir la cruz aquí con mi pueblo. Prefiero estar preso 26 años que estar libre en Estados Unidos. Porque tal vez la libertad de ese hombre esté en las 4 rejas de su celda. ¿Sí ven? En cambio te encuentras tú con personas que pueden hacer lo que quieran, que tienen toda una vida por delante y se sienten frustrados, se sienten tristes, sienten que no han alcanzado nada en la vida, sienten que han perdido su tiempo y ojo, pueden andar por la calle libremente, pero no son libres. Parecieran libres, pero no lo son, porque su corazón está encarcelado, porque su corazón está esclavizado. Hace 3 días se suicidó un adulto mayor aquí en Valledupar, 80 y pico de años. Hace 2 días se suicidó un muchacho de 15. Vidas por delante, libertad, pero su corazón preso. Y lo que Dios nos quiere evitar con la ley y con los mandamientos es que nuestro corazón esté preso y que nuestro corazón sea esclavo. Y por eso nos dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, para ser libre nos ha liberado Cristo. Manteneos firmes para que no vuelvan a caer bajo el yugo de la ley. Para eso nos ha liberado Cristo. Pero aún así, hermanos, nosotros no lo entendíamos y no lo entendemos. Entonces llega Dios, manda a su Hijo, el Padre manda a Jesús, al Hijo, para que el Hijo nos enseñara verdaderamente el sentido de la ley. Que la ley entonces no solamente nos da libertad, que el cumplimiento de la ley nos da felicidad. Y ahí es donde la cosa comienza a patinar. ¿Por qué? Porque a veces tú puedes estar cumpliendo la ley a cabalidad. Porque a veces tú puedes estar cumpliendo todos los mandamientos. Porque a veces tú puedes vivir el rito, hablo del rito de la Eucaristía, puedes vivir la Eucaristía como manda la Iglesia. Y aún así no ser feliz. Y eso te convierte en un esclavo de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados, hermanos, es a vivir en la felicidad de Dios. Y si tú no eres feliz viviendo los sacramentos, si tú no eres feliz viviendo la ley, entonces ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Crees que estás haciendo el bien, pero no. Y si no me crees, que lo diga la misma palabra de Dios con el joven rico. Cuando el Señor le pregunta al joven rico, ¿cumples los mandamientos? ¿Qué le respondió? Sí, cumplo todos los mandamientos. Pero cuando le mostró otra forma de vida, la forma de vida cristiana, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, ¿qué dice el Evangelio? Que ese hombre se fue. Se fue triste. Y cumplía los mandamientos.
O sea que cumplir los mandamientos no te asegura la felicidad. Que la felicidad está mucho más allá de cumplir o no los mandamientos. ¿Sí ven? Eso quiere decir que no tenemos que cumplir los mandamientos, no. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que somos felices en la medida que eso que manda Dios lo tomamos a nuestra vida y fluimos juntos. Pero si yo estoy viviendo los mandamientos como una carga, la liturgia como una carga, los sacramentos como una carga, entonces no estoy haciendo absolutamente nada. Dios lo que quiere, hermanos, es que nosotros seamos felices. Y los mandamientos son para ser felices. Entonces entendemos desde esta perspectiva el Evangelio que el Señor nos ha presentado. Entendemos lo que significa pecado. ¿Qué es lo pecado? ¿Lo que desagrada a Dios? No. Pecado es lo que nos hace infeliz al hombre. ¿Pecado es lo que le molesta a Dios? No. Pecado es lo que te roba la alegría, la felicidad y la paz y la tranquilidad. ¿Jesús entonces hace de la ley algo más fehaciente, algo más rígido? No. Jesús hace de la ley algo que libera más y te hace más feliz. ¿Por qué? Porque solamente está esclavo aquel que mata y el que odia no es esclavo. ¿O es que acaso el que para hablando y murmurando de los hermanos es feliz? Una persona feliz no anda pendiente de la vida ajena. O sea que es la primera muestra para darte cuenta que alguien es infeliz, que su vida es infeliz, porque está hablando mal del otro. Entonces eso es lo que nos está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo que la ley sea más difícil. Jesús lo que te está diciendo es que no solamente matar te roba la alegría, odiar te roba la alegría, hablar mal del hermano te roba la alegría. Por eso no deberías hacerlo. Por eso no deberías guardar rencor, porque eso te roba la alegría. Y entonces te habla del adulterio. No solamente te quita la alegría adulterar, es que si tú estás pendiente de todas las mujeres que pasan, hasta de una escoba con falda, para tú mirarla y morbosearla, ¿ustedes creen que una persona esa está sana o está feliz? Cuando su vida es morbosear a todo el mundo, está enferma. Lo que dice Jesús, no solamente adulterar te quita la alegría, es que si tú estás pendiente y mirando a las personas con morbo, también eso te quita la alegría. ¿Sí ven? Jesús no nos está diciendo que la ley tiene que ser más rígida, vuelvo a repetir. Jesús lo que nos está mostrando es que no solamente aquello grande nos quita la alegría, sino que esto pequeño, que parece pequeño, también nos hace infelices. Y aquí, hermanos, es donde se complica más. ¿Por qué se complica más? Porque entonces hay que hacer un proceso de discernimiento para saber cómo agrado a Dios y cómo no. Porque con la ley es fácil. Con la ley, si tú cumples los mandamientos, agradas a Dios, pero no es suficiente. Y entonces dirás, Padre, ¿cómo sé yo que estoy agradando a Dios? Ahí es donde entra el discernimiento, que en algún momento en otra homilía también hablaremos raspado y pelado del discernimiento, de una manera mucho más profunda. Pero a veces, hermanos, el camino de la felicidad es contrario a lo que se supone que nosotros deberíamos ser. A veces el camino de la felicidad y que Dios nos pone está en la desobediencia de los papás, por ejemplo. Oye, pero eso es un mandamiento. ¿Usted está diciendo que violen los mandamientos? No. Estoy diciendo que a veces tú tienes tu propio camino, pero que tus papás tienen otro. Y que ser feliz implica ir en contra de eso que tus papás dicen. Y me pongo el ejemplo de mí, el mío propio. Que cuando me iba para el seminario mi mamá no quiso, yo de mala mami. Olvídate que tienes madre. Pues me olvido, pero me voy porque es mi vida. ¿Sí ven? ¿Estoy violando el mandamiento? No. No estoy violando el mandamiento. Era la voluntad de Dios y era lo que quería. Aunque eso pasara como acto de rebeldía, aunque eso pasara como desagrado a la voluntad de mis papás, aunque eso pasara como desobediencia. A veces el camino de Dios y el camino de la felicidad está ahí. O puede pasar lo contrario. Que tú vives la ley, vives los mandamientos a cabalidad y aún así te sientes un frustrado. ¿Es lo que quiere Dios? ¿Que vivas así? ¿Que cumplas nada más los mandamientos y que seas infeliz? No. No quiere Dios eso. Y les pongo otro ejemplo. En esta semana también, en las semanas pasadas anteriores, se casó el que fue sacerdote, no el padre Nelo. Bueno, sigue siendo sacerdote hasta la muerte. Y cuando se salió,
Y lo hablo con él y hablo de otros porque yo sigo a una religiosa que se retiró y a un seminarista que ya vestía de cura que se retiró en redes sociales muy famosos. Y la gente comienza a decir cuántas barbaridades de esas pobres personas. No te dejaste seducir, que el diablo, que te vas a condenar por no seguir la voluntad de Dios, que esto y lo otro, ¿no? Comienzan a decir cuántas barbaridades. Y yo me pregunto, ¿está mal lo que hicieron? Yo no sigo en el ministerio porque esto no me hace feliz. Pues váyase donde sea feliz. Porque es que ser cura, o estar en esto, o estar en la iglesia, no te asegura la felicidad. No te la asegura. Y él se fue. Bueno, supongamos que es balá y oremos por eso para que sí sea más feliz de verdad. Ese es el camino, hermanos. Miren, una de las peores enseñanzas y de los peores consejos que a mí me han enseñado en la iglesia, porque a veces recibimos enseñanzas muy equivocadas, es creer que la voluntad de Dios es perfecta cuando es contraria a tu voluntad. Y que entre más te cueste cumplir esa voluntad, entonces mejor es. Ridículo también. Porque entonces eso es como volver a esa imagen del Dios caprichoso, que no me importa si tú eres infeliz, pero esto es lo que tienes que hacer y cúmplelo. Y Dios no es así. Porque si ustedes analizan la vida de los santos, se darán cuenta que la voluntad de Dios y la voluntad de ellos van por el mismo camino. Miren, lo que está pasando a este obispo de Nicaragua es algo muy difícil, pero él quiere hacerlo. Y cuando uno quiere y opta por eso, entonces no se le hace tan pesado como aquel que siempre está criticándose y quejándose. Porque la cárcel no es algo que le ha impuesto el régimen comunista de Nicaragua, no. La cárcel es una decisión libre que él ha tomado y que ha decidido estar ahí. Y eso hace la diferencia. La voluntad de Dios y la voluntad de él confluyen cuando esté atravesando momentos difíciles. Pero eso no quiere decir que la voluntad de Dios y la voluntad mía tienen que ser enemigos completamente y que soy más santo en cuanto más me cueste cumplir esa voluntad. No, Señor. Eso no es así. A veces, queridos hermanos, el camino de la felicidad está lejos del camino del ser bueno. Y el ser bueno entendido como aquello de lo que se supone que tú deberías hacer. Porque la gente supone de tu vida muchas cosas. Porque se supone que tú deberías morir aquí, porque se supone que entonces tú deberías ser médico, porque se supone que entonces tú deberías servir a la iglesia, porque se supone. La gente supone de tu vida muchísimas cosas. Y a veces la felicidad está lejos de aquello de lo que la gente cree que tú deberías ser. Y uno, hermano, y sépalo bien claro, Dios no nos quiere buenos. Dios nos quiere felices. No trabajes y no vivas para darle gusto a los demás. No vivas en aquello que se supone que tú deberías ser, porque es lo que todo el mundo cree o espera de ti. Espera de ti que a los 25 años ya tengas casa, ya tengas carro, ya tengas marido, ya tengas mujer, ya estés casado, que a los 30 tengas 3 hijos, y no. Eso no es el camino. Porque tal vez tú lo que quieres es tu desarrollo profesional y está bien. Y quieres esperar lo otro y está bien. Hermano, sé feliz. Que si eres feliz, alcanzas la santidad. Tengo un amigo que maneja una página de Instagram que se llama Jóvenes Santos. Ojalá la puedan seguir. Y el otro día le escribía, ¿feliz o santo? Y yo le respondía, pero si es lo mismo. Es lo mismo. La felicidad es igual a la santidad. No hay diferencia. Así que procuremos con ser feliz. Cuando algo nos robe la felicidad, alejémonos de él. Y ahí entonces nos daremos cuenta que todo lo que hoy llamamos pecado es porque en realidad nos roba la felicidad. Y que si nos comprometemos verdaderamente con la felicidad, entonces nos vamos a comprometer sinceramente con el Evangelio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.